Dios a una de las iglesias en el Apocalipsis. No voy a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis registradas en el capítulo 2 y 3. No voy a hablar de esos mensajes, pero sí voy a hablar de unas palabras que están ahí en uno de estos mensajes, ¿verdad? Porque es Dios hablándonos en su palabra. Y qué lindo, hermanos, que podamos tener esta seguridad en las Escrituras, hermanos. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y si es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, y útil. La Escritura, hermanos, es útil para nuestra vida. Y bendito sea Dios, hermanos, que nos ha dejado su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que esta mañana ha dispuesto su corazón para venir a escuchar la enseñanza que tuvimos en la mañana. Muy buena, gracias a Dios, porque podemos aprender como matrimonios. El único matrimonio perfecto que está aquí, hermanos, es el de mi esposa y yo. Gloria a Dios. Ya la aguanté 35 años, hermanos. 43, más perfecto. Ese es más perfecto. Si fuera por los años, ¿verdad? No, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para cada día aprender. Le he platicado con algunos hermanos. Hace unas semanas estaba viajando a Monterrey y platicaba con mi pastor allá en Monterrey y nos compartía una enseñanza. Él tiene más de 40 años en el ministerio y compartía con mi esposa y decía: mira, tenemos más estos años en el ministerio y todavía estamos aprendiendo. Leía unos libros y me decía: me interesa que leas estos libros. Mira, he aprendido. Y hermanos, uno nunca deja de aprender en el camino de Dios, porque la palabra de Dios es útil todo el tiempo. Amén. La Biblia no pasa de moda. La Biblia no tiene nada que ver con la modernidad. Y en fin, esa es la poderosa, infinita, inerrable y toda suficiencia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que podemos tenerla en nuestras manos. Ayer comentábamos con los varones esa bendición de tener la palabra de Dios con nosotros. Y esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2. No voy a leer todo el mensaje, solamente unas palabras que encuentro aquí para compartir con ustedes una enseñanza esta mañana. Dice Apocalipsis capítulo 2, los primeros 3 versículos, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice el verso 2? Yo conozco las obras y tu trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sigan. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí. No vamos a entrar luego a la queja, porque el Señor tiene una reprensión para esta iglesia más adelante. No vamos a entrar al mensaje de las iglesias del Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es una enseñanza muy, muy grande, profunda, y nos enseña, hay diferentes interpretaciones de por qué los mensajes a las iglesias del Apocalipsis. Pero me llamó la atención, hermanos, al estar leyendo esta parte de las Escrituras, hermanos, me llama la atención que, bueno, esta es la revelación del Apocalipsis, o la revelación a Juan, ¿verdad? Dios revelándole a su siervo el propósito y los tiempos futuros para la iglesia y para la nación de Israel, y también para la gente que desprecia al Señor. Entonces Dios dice: yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia y cada una de esas cosas que ustedes leyeron ahorita. Vamos a compartir esta mañana con esta idea, hermanos. Son características que debe tener la iglesia que dice ser
seguidora de Jesús. Con esa idea, vamos a sacar esa enseñanza de estas palabras que están aquí. Son las características que deben diferenciar o identificar a la iglesia que dice ser seguidora de Jesús. Para meternos un poquito más en la idea de cada persona, cosas, animales, en fin, cada cosa que vemos, hermanos, la podemos diferenciar por ciertas características, ¿verdad? ¿En qué diferencian ustedes, hermanos, cuando una persona viene del sur, especialmente de la Ciudad de México? En su manera de hablar. ¿Cómo hablan, hermana Blanquita, los del DF? Sí. ¿Cómo habla, hermana Blanquita? No, sí, ¿cómo no? Chale, hermana, ¿cómo no? Tienen su peculiar manera de hablar los sureños, ¿no? Los de allá, todos los que son de allá. Nosotros hablamos normal. Sí, pero cuando vamos para allá, también dicen, no, este viene de Tecate. ¿En qué se diferencian los de Tecate, hermanos? En que comen muchos tacos. Los tecatenses comen muchos tacos. Por si ustedes no lo saben, yo les digo. Y así cada cosa, ¿no? ¿En qué diferenciamos a un perrito chihuahua? Chiquito, bravo, ruidosos, ¿verdad? Son ruidosos esos animalitos. Y uno escucha y no necesita no necesita verlo para decir, ahí hay un chihuahua, ¿verdad? Cada cosa, cada diferencia. Gracias, hermano. Te vas a ir al cielo con todo y agua. ¿Qué diferencia a un cristiano de los que no son cristianos? Su actuar, su amor, su manera de hablar. ¿Qué más? Se puede ver en él el temor de Dios, que es respeto y reverencia hacia Dios, fidelidad hacia Dios. Y podemos poner muchísimas características, hermanos, que diferencian a una persona. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tomado para llevarlo a juicio y después llevarlo a la crucifixión? Jesús le había dicho a sus discípulos que lo iban a abandonar, y especialmente le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro iba siguiendo al Señor de incógnita, ¿se acuerdan? Que nadie lo viera. Pero cuando estaba ahí, el Señor estaba siendo maltratado y estaba siendo enjuiciado, alguien le dijo, tú eres uno de ellos, yo te he visto con ellos. Y Pedro lo negó. Y otra persona le dijo, sí, ¿cómo no? Tú eres uno de ellos, tú eres Galileo. Y Pedro lo negó. Pero más impactante, hermanos, que una persona le dice, tú eres de ellos porque hablas como ellos. Tu manera de hablar te delata que tú eres como ellos. Y dice la Biblia, hermanos, que Pedro estaba tan perdido, estaba tan cegado por la situación, reveló el estado de su corazón. Dice que incluso empezó a maldecir para negar que él no seguía a Jesús. Pero qué lindo, hermanos, que la gente lo puede notar y le dicen, tú eres uno de ellos, tu manera de hablar te delata. Hermanos, parece que no, pero la gente se da cuenta. Y por eso a veces, hermanos, recibimos reclamos de personas en los cuales no nos queda más que agachar la cabeza. No podemos defender lo indefendible, porque muchas veces las personas nos dicen, oye, ¿no se supone que tú eres cristiano? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te portas así? No eres cristiano. Fíjense nada más, hermanos, el estándar que el mundo espera de un cristiano. Ellos mismos lo dicen, ¿no eres acaso tú cristiano? Sí, entonces ¿por qué te portas así? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio, hermanos! Y qué tremenda responsabilidad, que el mundo lo puede ver. Pero no nos vamos a decir esta mañana con todo respeto, ¿qué nos importa lo que diga el mundo? ¿Ok? Nosotros cuidamos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar ante todas las personas que nos ven y nos escuchan. Vamos a ver esta mañana qué opina Dios de un cristiano. ¿Qué espera Dios de un cristiano? Nada más con estas palabras que Jesús le dijo a Juan.
Dice, hermanos, les voy a leer este mismo pasaje, síganme leyendo ustedes ahí en la Reina Valera. Tal vez algunos de ustedes ya están leyendo alguna otra versión. Yo voy a leerles 3 versiones más. Voy a leerles en los versículos 2 y 3 en la Nueva Versión Internacional de este pasaje. Dice el Señor: conozco tus obras. Estoy leyendo los versículos 2 y 3. Conozco tus obras, fíjense bien, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Y luego dice el versículo 3 también: has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Cambia un poquito, ¿verdad? La traducción dice en la Reina Valera: y no has desmayado, al final del versículo 3. En Nueva Versión Internacional dice: has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Miren lo que Dios espera, cómo Dios ve a un cristiano. Una paráfrasis de la Biblia, así se llama este tipo de traducción, dice el versículo 2: estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes. En Nueva Versión Internacional leímos perseverancia. En Reina Valera leemos paciencia. Paráfrasis también lo presenta de esta manera: en la paciencia que tienes y en que no toleras el pecado en los miembros de tu iglesia. Aquí ya va un poquito más directo, ¿verdad? No toleras el pecado en los miembros de tu iglesia. Sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Aquí leímos sin desmayar, luego leímos sin desanimarte, aquí leemos y sin claudicar. Y una versión más, una versión popular, así se llama esta traducción de la Biblia, dice: yo sé todo lo que haces. Miren, es un mensaje, habla al ángel de la iglesia, en este caso de Éfeso, la iglesia de Éfeso, hermanos, la iglesia contemporánea, la iglesia a partir del primer siglo, representa en alguna etapa de su vida a las 7 iglesias del Apocalipsis. Es un mensaje, hermanos, que tiene 2000 años, pero es actual. Y habla de la iglesia, de la condición del estado, de la manera de pensar y de ser de la iglesia. Entonces en esta versión popular dice el Señor: yo sé todo lo que haces. Fíjense bien. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. En este caso usa al final, sin cansarte. ¿Qué quiere ver, hermanos? ¿Qué quiere ver Dios en su iglesia? El fin de año, el domingo pasado, hermanos, tenemos una reflexión de que Jesús habla a su iglesia y le dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice: y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Un cristiano, hermanos, una persona tiene que producir. Hablábamos de las situaciones nuestras como padres hacia nuestros hijos, lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. No esperamos que nuestros hijos vayan a la primaria, hermanos, y pasen a primero, segundo, tercero, porque ahora ya tienen que pasar a fuerzas. ¿Hay alguien aquí, un maestro de primaria? Ya tienen que pasar años, ¿verdad? Ya no se reprueba a los niños. Entonces, si el niño no se aprende el abecedario, usted le puede hacer mínimo que un 6, y pasó. Dice: aprobado. Fíjese que yo era más bueno en la escuela, fíjese, porque a todos los niños les ponen aprobado. A mí me ponían reprobado. Sí, o sea, pero el re quiere decir más. Reprobado, ¿verdad? Ahora ya tienen que pasar, ¿verdad? Pero ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Cómo sentimos como padres si el niño está en primero de primaria y apenas sabe parte del abecedario, que son lo básico, ¿no?
y apenas empieza a sumar 2 más 2 son 8, ¿no? Y apenas como que se quiere aprender la tabla del 2 y lo pasan a segundo año y sigue con lo mismo, no se sabe bien el abecedario, todavía no puede unir las sílabas, no sabe unir la consonante con la vocal y no sabe cómo pronunciarla, y pasa tercer año y ya le estamos diciendo, a ver, hermano, un quebrado, y nos hacen un quebrado de cabezas, hermano, maravilloso, pero de los numeritos, ¿cómo nos sentimos como padres, hermanos, al ver ese desempeño en el hijo que tanto estamos invirtiendo? Maestro no sirve, ¿verdad? Maestra, perdón. Bueno, luego es que dijeron maestro, las maestras sí sirven, los maestros no. Igual pasa en un patrón empleado, ¿verdad? Si el patrón no desarrolla, ¿verdad, hermano Rubén? Digo, si el empleado no desarrolla, y si viene y aprende en la planta y se le enseña, mira, este es el trabajo que quiero que hagas, y el empleado no desarrolla, es frustrante. No nos gusta ese tipo de desempeños ni desarrollos. Hermanos, pues nada más por ilustrarlo, por poner en nuestra mente las exigencias de Dios. Dios dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto, nuestro fruto permanezca, y luego nos hace una promesa para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo os lo dé. Dios espera ese desarrollo y debemos darnos cuenta. Esto es lo que quiero que se lleven en su mente esta mañana. Dios lo ve todo. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. A veces como que nosotros queremos escondernos de Dios, hermanos, pero no hay nada. Dice la Escritura, hermanos, que no hay nada que quede oculto, que no haya de salir a la luz. Y eso me da a mí mucho temor, hermanos, como hijo de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos en lo oscuro, pero si no sale a la luz mientras tenemos vida, sin duda alguna, hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón, va a salir en el tribunal de Cristo. Nuestra vida va a ser revelada, hermanos, como una película delante de Dios, porque recuerden que dice el Apocalipsis que el Cordero de Dios se le da la autoridad de abrir el libro y los libros. Él abre el libro de la vida para comprobar si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y luego después abre los libros y ahí está hablando de nuestra vida. Toda nuestra vida va a ser pasada por el Cordero frente a nosotros. De tal manera, hermanos, que nadie podrá excusarse delante de Dios el día que el Señor nos llame a cuentas. Y Dios quiera, hermanos, que sea en el tribunal de Cristo y no sea en el juicio del gran trono blanco o en el juicio final, porque en el tribunal de Cristo es el juicio para premiación, el trono blanco es un juicio para condenación. Ya no hay reversa ahí, y vamos a ser premiados o condenados por nuestras obras. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién lo va a sacar a la luz? El Cordero de Dios. Ahorita, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro redentor, nuestro salvador. En aquel tiempo, nuestro juez. Juez justo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Y entonces usa estas palabras para escribirle a la iglesia de Éfeso, o para recordarnos a nosotros esta mañana. Otra vez ahí en el versículo 2 dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras. Voy a referir las versiones que leí. Estoy al tanto de las obras que realizas, yo sé todo lo que haces. Hermanos, ¿no les da gusto eso? No les da gusto. ¿No les da temor eso? Una de dos. Hermanos, Dios sabe nuestra manera de vivir. Y como iglesia dice: yo sé, yo conozco tus obras, estoy al tanto de las obras que realizas, yo sé todo lo que haces. Hermanos, cuando nuestros hijos son jóvenes, o los jóvenes que están aquí, yo pasé por esa etapa de la juventud también, aunque no lo crean.
Hace tiempo yo jugaba con los picapiedra, pero pasé por esa época en mi vida. Hermanos, y los jóvenes pensamos que nos podemos tragar al mundo de un bocado y que engañamos a nuestros padres con las manos en la bolsa. Dentro de mis barbaridades, hermanos, yo llegaba de mi parranda a medianoche y me quitaba la ropa y la ponía en una bolsa y la metía debajo del colchón para que mi papá no oliera mi ropa. Estaba engañando a mi papá. Pero cuando mi papá despertaba y yo despertaba, la primera imagen que tenía de mi papá era un señor que medía un poquito más grande que yo. Más o menos hay lugar que están viendo muy. Pero mi papá traía un cincho en la mano. Y cuando yo vi eso, entonces el carro nos quedaba en medio. Y yo le daba vueltas al carro y mi papá detrás de mí. ¿Por qué? Porque mi papá sabía lo que yo había hecho. Y yo lo escondía, yo lo ocultaba. Yo me tragaba el mundo de un bocado. Decía, nadie se da cuenta. Chamacos, mientras ustedes van, sus papás ya vienen. Grábenselo. Sus papás saben. ¿Sí o no, papás? ¿Sí o no, hermano Raúl? A ver, Cintia, ¿ya ves? Dios sabe todo, hermanos. Yo sé todo lo que haces. Hermanos, un cristiano que sigue a Jesús, entonces, fíjense bien, este es un buen consejo esta mañana. Un cristiano que sigue a Jesús es un hacedor de buenas obras. Por esta razón, porque Dios sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Y debemos recordar esta mañana, hermanos, que Dios premia las buenas obras, pero castiga las malas obras. ¿Dios? Sí, hermanos. Dios fue el que puso el precio de nuestra salvación, hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios. Muchas veces queremos nada más ver a Dios como Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no manda a nadie al infierno. Y en eso sí hay verdad. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie a la condenación eterna. ¿Verdad? Pero nada más queremos ver esa parte. Dios es amor. Pero recuerden esta mañana, hermanos, que Dios también es justo. Y en la justicia de Dios, todas nuestras obras tienen consecuencias. Y las consecuencias se pagan. El rey David, en algún momento que hizo lo que no tenía que hacer, recuerdan esa parte de la historia cuando los reyes iban a la guerra y ese día el rey David dijo, no tengo ganas de ir a la guerra, y no fue a la guerra, y se quedó en su casa. Y cuando se cansó de la ociosidad, se levantó y empezó a caminar por el balcón, y caminando por el balcón mira hacia abajo, y se está por acá, no quiero ver, porque estaba una mujer abajo bañándose. Miróla, codicióla, tomóla, preñóla y dejóla. Y él pensaba que nadie se había dado cuenta. Pero Dios le dice al profeta, ve y dile a David lo que ha hecho y dile que lo voy a castigar. Y viene el profeta Natán y le da el mensaje al rey. Y entonces cuando David entiende su pecado, se arrepiente y Dios lo perdona. Y Dios le dijo, dile a David que lo perdono, pero las consecuencias las tiene que pagar. Y David pagó por lo menos, dice la historia, 25 años las consecuencias de su falta. Incluyó muerte, incluyó enfermedad, incluyó la separación del reino, de la división del reino bajo su poder. Incluyó que sus hijos se le rebelaran contra él al grado de quererlo matar. De ahí viene el Salmo 3, cuando su hijo Absalón quería dividirle el reino, cuando quería pelear contra él. Hermanos, David era un guerrero y él podía pelear contra cualquier ejército, pero ahora se le estaba levantando su hijo Absalón. Y entonces el Salmo 3 tiene esta expresión y dice, oh Jehová,
cuántos se han multiplicado nuestros adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y era su hijo. Pero hermanos, era el peso de las consecuencias. Y hermanos, a veces creemos que en la vida podemos hacer lo que nosotros querramos como si no hubiera pasado nada. Pero no, hermanos, con Cristo o sin Cristo la vida tiene consecuencias. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, recuerden esto: Dios dice, yo conozco tus obras, yo te veo, yo sé quién eres, yo sé lo que haces. Y puedes esconderte de todo el mundo y puedes ocultárselo a todo el mundo, pero yo te conozco. Y algún día, hermanos, dice la Biblia que todo lo que hacemos en lo oculto sale a la luz. Ahora, cuando dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco las obras que realizas, yo sé todo lo que haces, está hablando de lo bueno y de lo malo. Lo malo el Señor lo castiga, lo bueno el Señor lo premia. Porque dice el escritor de los Hebreos, hermanos, que Dios no es injusto para olvidarse de las obras que hacemos, sino que Él tendrá su recompensa. Como iglesia, hermanos, entendamos esto: Dios sabe todo. Amén. Es lo que le está diciendo aquí al Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Y luego le dice, y tu arduo trabajo. Yo conozco tu arduo trabajo. Dice en otra versión, me he fijado en tu duro trabajo. Conozco tu duro trabajo. Hermanos, dice el apóstol Pablo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. De Dios viene toda la recompensa. Un cristiano, hermanos, que sigue a Jesús quiere trabajar en la obra de Dios, porque Dios lo ve, porque Dios lo recompensa, Dios lo premia. Debemos recordar, hermanos, que como cristianos Dios no perdona nuestros pecados y nos llama a formar parte de esta institución maravillosa llamada iglesia, solamente para usar una silla. Dios quiere usarnos para honra y gloria de su nombre. Hay muchas personas que necesitan ayuda. Hay muchas personas que necesitan escuchar un mensaje cerca de usted, en su misma familia, en su trabajo, en su vecindario. Hay alguien que necesita escuchar algo diferente de lo que está viviendo todos los días. ¿Sabe usted a quién va o a quién quiere escuchar el Señor? O a quién quiere usar el Señor para que esas personas escuchen algo diferente. ¿A quién quiere usar el Señor? ¿A quién? Díganmelo en primera persona. A mí. Dios quiere usarme a mí para compartir con otros. Y eso es trabajo en la obra de Dios. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, pero el trabajo más glorioso que podemos hacer, hermanos, es compartir con otros lo que nosotros hemos recibido, si es que hemos gustado de la benignidad y de la bondad del Señor, si hemos disfrutado del amor de Dios, si hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, si somos testigos de un cambio, si somos testigos de un milagro. Hermanos, el milagro más grande que puede ver un ser humano es su vida transformada. Ese es el milagro más grande. Yo tengo unos milagros extraordinarios en mi vida, hermanos, gracias al Señor. El más grande, ya les dije yo la semana pasada cuando ocurrió. No se los voy a recordar porque luego se ponen a hacer matemáticas. Pero yo era malo, hermanos. Bueno, todavía soy malo, pero era muy malo. Era muy malo, hermanos. Yo sé que parezco un pan de dulce, pero era malo, hermanos. Y Cristo me cambió. Gloria a su nombre. Qué milagro tan maravilloso, hermanos, he visto en mi vida. Algún día les platicaré, si ustedes quieren, parte de mi testimonio, pero personalmente. Públicamente no digo mucho, pero era malo. Una vez vi un milagro de Dios, hermanos. Fíjense bien. Milagro grande. Les estoy hablando del milagro más grande que he visto en mi vida. Mi vida transformada por el poder de Dios. A temprana edad, gracias a Dios. Pero un día, por conflictos de la vida, estábamos un viernes, recuerdo que fue un viernes, estábamos al mediodía comiendo y de repente mi esposa se me queda viendo y me dice, ¿por qué estás tirando el agua? Y yo le dije, no estoy tirando el agua,
Y dice, ¿qué tienes? No tengo nada. Pero yo lo estaba viendo, ella me estaba viendo. Y mi cara, hermanos, se estaba torciendo completamente. En pocos minutos, mi cara estaba deforme. No, yo estaba más feo. Estaba feo, hermanos. Y en ese momento, en unos segundos, quedé horrible. Mi cara fue transformada, hermanos. Estaba mi hermana menor con nosotros en ese tiempo allá en Guadalajara. Y llama a mis hermanos y llama a mis padres y vienen hermanos de la iglesia. Y ya estoy yo tirado en la cama, ¿no? Todo feo, pero feo en serio. Ya viene mi hermano mayor y me dice, ¿sabes que tú no puedes estar aquí? Porque veo la visita de los hermanos en la iglesia. Porque los hermanos en la iglesia son bien querendones, hermanos. Y nosotros como pastores también somos bien querendones, gracias a Dios. ¿Verdad? Y nos visitaban los hermanos. Y dice mi hermano, no puedes estar aquí. Deja tu iglesia y vámonos. De Guadalajara nos vamos a Querétaro. Vamos con un especialista, amigo de mis hermanos, que va a una iglesia allá en Querétaro. Y me ve y me dice, estás mal. Usó otras expresiones, no me dice, estás mal. Y ya le digo, pues cúrame. Y me dice, no hay cura para eso, pero vamos a intentar. Y me da un tratamiento. Y me dice el doctor, vamos a esperar un año. ¿Es correcto, doctor? ¿Para una parálisis? Depende si fue una parálisis del nervio nada más en la cara o si fue un origen. Fueron los 5 nervios, dijo el doctor. Es correcto. Un año. Y dice, y vamos a empezar a recuperarnos. Y vamos a ver cuánto te recuperas. No todos quedan bien, dice, quedan secuelas. Hermano, me encerré. En 20 días leí toda la Biblia. Era lo único que podía hacer. Dormía 1 hora cada 24 horas. Y cada mañana yo me metía a bañar y mi indicador era que yo pudiera chiflar. Y me hacía y nada. El día 20 de mi parálisis le hago y me pongo feliz. Y vamos con el doctor y me dice, lo único que puedo decirte es que este es un milagro de Dios. 21 días, hermanos. Y el Señor me estaba enderezando la cara. Y entonces en un momento me viene el espejo, hermanos, y le digo al Señor, ahí Señor, ahí está perfecto. Y me dejó bien guapo. A lo mejor me hubiera jalado un poquito más y me hubiera dejado igual de feo de antes de la parálisis. Pero aprovechó el Señor ese momento que me estaba dando una enjarradita y me digo, ahí Señor. No, pero cuando ve a mi esposa después en Guadalajara me dice, wow. Les platico ese milagro, hermanos. Fue un milagro de Dios. Le dijo el doctor, esto es un milagro de Dios. Pero más grande milagro de Dios, hermanos, que Dios haya perdonado todos mis cochinos pecados. Que Dios me haya arrancado de la maldad. Que Dios me haya libertado, hermanos, en una noche de adicciones. En una noche el Señor me libertó y me llamó para servirle. Hermanos, gente necesita escuchar eso. Y yo se lo comparto con personas, hermanos. Y no lo considero una carga, pero es un buen trabajo para Dios. Hermanos, hay gente que necesita escuchar los milagros que usted ha experimentado de Dios. No se calle. No los guarde, porque Dios lo está viendo, Dios lo conoce y Dios dice, yo conozco tu duro trabajo, yo sé que lo haces, hermanos, y esas cosas, hermanos, el Señor las premia y nos bendice. Y luego sigue diciendo este versículo 2, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Has sido perseverante. Hermanos, Dios ve nuestra perseverancia. Dice tu constancia. Yo conozco tu constancia. Hermanos, el Señor conoce nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra paciencia, nuestra fidelidad. Hermanos, no pasa desapercibida para Dios.
también nuestra inconstancia no pasa desapercibida para Dios. También nuestra infidelidad no pasa desapercibida para Dios, hermanos. Pero un cristiano que sigue a Jesús no es fluctuante, hermanos. ¿Me están escuchando? Una persona que dice: yo soy parte de la iglesia, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, persevera, es firme, es constante. Dice el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el Señor, hermanos, lo está viendo. Hay aspectos de nuestra vida, hermanos, en la que se requiere constancia, y ustedes lo saben, aspectos propios de la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes han despertado a las 4 o 5 de la mañana, 6 a la hora que se levantan y saben sus horarios, se preparan en la mañana y dicen: oh, mañana tengo que hacer esto, y suena el despertador y siente el fresquecito de la mañana? ¿Y cuántas veces al despertar dicen: ay, 5 minutos más, ay, no me quiero levantar, ay, qué frío, ay, qué calientito, ay? Pero de repente algo en su subconsciente les dice: el cheque del fin de semana. ¿Sí o no? Y va para arriba, y ahí desaparece el frío y desaparece la flojera. Tienen que ser ustedes perseverantes, y más si ustedes están en ese régimen de que lleguen y meten una tarjetita al checador, y también eso cuenta, los minutos antes o los minutos después, todo eso cuenta, y ustedes son perseverantes en eso, ¿sí o no? Son aspectos de la vida que así tienen que ser. Nuestros hijos no tienen opción, ¿verdad? Se levantan o se levantan, van a la escuela o van a la escuela, no tienen opción, porque si no van, entonces van a pagar las consecuencias en primer lugar con ustedes, y después ustedes van a tener que sufrir con ellos para aumentar sus calificaciones. Son los procesos propios de la vida, naturales, que requieren perseverancia. De la misma manera, hermanos, Dios está observando a la iglesia, y Dios espera de la iglesia constancia, fidelidad, perseverancia. Hermanos, la iglesia, déjenme decirle esto como pastor, se los digo desde lo profundo de mi corazón. La iglesia, al menos esta iglesia, no es un club social. Es un lugar para buscar a Dios. Es un lugar donde recibimos de Dios. Es un lugar donde intentamos servir a Dios. Amén. Eso es esta iglesia. Si fuera un club social, hermanos, yo les diría: cuando quieran está bien, no pasa nada, pero Dios me lo va a demandar a mí. Miren, me llama la atención. Wow. No problem, welcome my friend. Déjenme decirles una cosa, vamos, que me llama la atención. ¿Tienen su Biblia allí en Apocalipsis? Sí. Miren, me llama la atención esto. Escribe, ¿cuáles son las primeras palabras ahí? Escribe al ángel de la iglesia. ¿Saben por quién pasa primero este mensaje, hermanos? ¿Cuál lo recibió? Por el pastor de la iglesia. Lo escribe, y en este caso, hermanos, le dice: escríbele al pastor de la iglesia. Porque en Apocalipsis, los ángeles que están describiendo aquí son los pastores que están al frente de la iglesia. Y ay de mí, si no le digo a la iglesia: Dios quiere ver nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestro servicio, hermanos, y nuestra fidelidad. Para terminar, hermanos, dice a través del versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Miren, hermanos, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amados,
Yo no sé cómo fue su 2017, pero su 2018 puede ser mejor. Y nosotros podemos ser mejores en el 2018. Déjenme decir una cosa triste aquí, hermanos. Dios no tiene nada que ver en que el año sea diferente o que nosotros seamos diferentes. Ya no tiene nada que ver Dios, porque ya es nuestra la decisión. ¿Seguimos siendo igual? ¿O podemos ser diferentes? Esa es nuestra decisión. ¿Seguimos siendo igual o queremos ser diferentes? Estoy hablando de Dios viendo a la iglesia. Amén. Dios nos está observando, conoce nuestras obras, conoce nuestro arduo trabajo, conoce nuestra perseverancia, nuestra fidelidad, y sabe que lo hacemos por amor a Él y no nos desanimamos. Es nuestra la decisión. Amén. Vamos a orar.